Hoy tenemos una gran cantidad de precandidatos presidenciales en Venezuela de tal naturaleza que se están mostrando ante ese monstruo de mil cabezas llamada la opinión pública y que algunos también le dicen la opinión publicada. Veamos algunas cosas que he visto por acá. Existen ya algunos que son, vamos a decirlo así, desconocidos. Eso no quiere decir que lo conozcan en algunos sectores, pero son desconocidos a nivel de la población en general. Esos que son desconocidos, indudablemente, ellos tienen que tener algún nivel de reputación para poder lanzarse a este escape tan importante como es el cargo presidencial. Pero ¿por qué hay en este momento una gran cantidad de personas que quieren lanzarse como candidatos presidenciales? Lo hay porque existen una serie de precedentes en América Latina, donde está Milei, donde está Bukele y donde está en este caso Noboa. Voy a dar el ejemplo de Milei. Milei en el año 2020 y en el año 2021, incluso el año 2022 también, ha sido y fue la persona más nombrada en Argentina en las redes sociales. Eso tiene un efecto muy importante, eso tiene su causalidad, y es que él era un protegido de un personaje muy importante de canales de televisión allá en Argentina. Aparte de que Milei es un proyecto internacional que está supeditado por varias personas en distintos países como España, Estados Unidos y parte de América Latina. Entonces, estas personas desconocidas o cuasi desconocidas que quieren lanzarse a candidatos presidenciales, indudablemente que tienen que hacer un trabajo rápido, porque proyectarse a nivel de las redes sociales lleva un tiempo importante. Entonces, tienen que reunir también una serie de cualidades. Una de ellas es que tengan cierto carisma y puedan manejarse a través de las redes sociales con cierta soltura. Que no vaya a suceder precisamente lo que sucedió años antes cuando la televisión comenzó a ser preponderante y Kennedy le ganó las elecciones a Nixon simple y llanamente por unas entrevistas que estuvieron en los canales de televisión. Entonces, en ese sentido, es importante que manejen las redes sociales, que tengan el nervio de la guerra, es decir, que tengan gente que lo estén aupando en ese sentido y además de eso, hacer un trabajo verdaderamente coherente de acuerdo a la técnica tecnológica. Ahora bien, para poder introducirse y pelear con este monstruo tan poderoso que es la opinión pública, es necesario tener una serie de condiciones importantes. Una de ellas, dentro de la opinión pública, es el nivel de confianza que estas personas generan ante la población electoral. Y ese nivel de confianza viene dada precisamente por algún proyecto que puedan tener, que de alguna manera ese proyecto le llegue y sea importante para las masas. En este caso, en Venezuela, una de las cosas más importantes es lo que tiene que ver con el salario. Y es importante que este nivel de personas tengan un proyecto sobre el salario, pero no solamente decir el problema del salario, sino cómo resolver el problema del salario desde el punto de vista de la economía venezolana, actualmente como estamos, ¿no? O sea, no decir vamos a prometerle un salario mínimo de $500 y bueno, un salario mínimo de $500, como por ejemplo demostré en anteriores programas, debe generar mínimo más de $80.000 millones de gasto público nada más en esas partidas. Otra cosa que debe tener para el caso de las elecciones es el nivel de participación histórico que se está manejando. Actualmente en Venezuela, desde el año 2015 en adelante, incluso antes, se está manejando un nivel de participación que está alrededor del 50%. Y ese es un nivel de participación bastante bajo en consideración con los años anteriores. Esto va a suceder, ese nivel de participación va a ser igual en este año 2024. Es una incertidumbre que hay que analizar. Por lo que el candidato o los candidatos tienen que determinar
precisamente cuál es su nivel de personas que están interesados en votar por ellos. Es decir, que lo consideran que reúnen el perfil adecuado de acuerdo a su sentido de pertenencia. Entonces, eso es muy importante. La otra cosa que es importante es que tienen que tener un partido político o un grupo político o una organización política bien estructurada y organizada en todas las regiones del país. Si es posible tener en cada ciudad o en cada aldea una representación. Otra cosa muy importante es que tienen que tener un nivel de financiamiento sólido para poder entrar en ese mundo tan poderoso que es una elección presidencial. Algo que yo creo que es importante y que siempre lo deben estar señalando a nivel de su discurso es su equipo. Porque no necesariamente el candidato presidencial, el precandidato, tiene que saberlo todo. No. Yo digo que una de las cualidades más importantes que tiene que tener un precandidato presidencial o un presidente es que tiene que tener en sus cargos o tiene que tener a su cargo personas más inteligentes incluso que él mismo. Y que esas personas tengan la competencia precisamente en el nivel o la función que ellos vayan a realizar. Eso es muy importante, porque hoy en día los niveles de complejidad de la gobernanza son muy grandes. Lo que sí debe tener un candidato presidencial o un presidente es una capacidad para poder entender el juego geopolítico global, regional y local. Esas son cosas que tienen que ser consideradas.